podemos decir que el tarot aparece en el siglo XV en Milán, ¿sí? Al parecer un pintor llamado Bembo le hace una serie de dibujos o de cartas a una familia, la familia Visconti de Milán, y parece ser que es el tarot más antiguo que se conoce, o la baraja más antigua que se conoce. Después, en el siglo XVII, aparece claramente el tarot de Marsella, donde se hace popular, donde al parecer algunos grupos como los gitanos utilizaban estas cartas o estos triunfos para decir la buenaventura, y según la leyenda folclórica dijo que estos gitanos tal vez los trajeron de Egipto, y ahí aparece la idea de que eran láminas o cartas de Hermes o Tot, ¿no? Una deidad egipcia. Pero es recién hasta el siglo XIX cuando un discípulo de Eliphas Levis, un tal Piort, desarrolla lo que es el tarot egipcio, y ahí se desarrolla realmente el mito de que el tarot viene de Egipto. Eliphas Levis le interesaba mucho la cábala. Eliphas Levis es un ocultista inglés del siglo XIX, y él hizo una relación, es el primero que hace la relación entre el árbol sefirótico, que tiene 22 líneas o 22 vías, y las coloca con relación a los 22 arcanos, ¿no? O sea, Eliphas Levis lleva esto al campo cabalístico o el campo del judaísmo hermético. Sin embargo, Piort, este discípulo de Eliphas Levis, desarrolla la idea de que cuando Moisés sale de Egipto, ¿no? En el Éxodo, la Biblia dice que se lleva a Moisés el oro y la plata. Entonces lo que de los egipcios, y con eso construye el tabernáculo o el templo de Moisés. Entonces lo que dice este ocultista es que en realidad ese oro y plata eran láminas de oro, que cada una de esas 78 láminas tenía una imagen del tarot, los 22 arcanos y el resto de las barajas o de los palos, digamos. Y con esas barajas o esas láminas, con sus símbolos, Moisés crea la cábala, que viene de parte de Egipto. Bueno, ¿pero eso lo plantea basado en qué? No, basado en el mito, de decir que si bien el tarot viene de Egipto, pero en realidad es utilizado por la cábala. Por eso Eliphas Levi utiliza la cábala y el tarot como una analogía, ¿no? Para darle un sentido. Pero básicamente estos son historias, leyendas, folclore, y nada sabemos y nada sabremos de esto, ¿no? Así que entrar en discusiones históricas es un poco ocioso, así que lo interesante sería poder ver un poco qué simbolismos tiene para nosotros y qué construcción psicológica también podemos hacer de ellos. Bueno, vamos a conocer un poquito los símbolos del tarot. En primer lugar, la palabra tarot o tarocchi, como apareció en la Italia renacentista, no sabemos bien de dónde viene la etimología de esta palabra, ¿no? Se han dicho también muchas versiones. Una versión que anda circulando por ahí es que la palabra tarot viene de la diosa Astoret. Entonces es una versión que me parece un poco fantástica, ¿no? Astoret era una deidad de los antiguos cananeos, ¿sí? Entonces no me parece que pudiera venir por ahí. Esta es una versión. Hay una versión que es muy interesante, que dice que la palabra tarot es una construcción simbólica. En realidad la palabra no quiere decir nada, sino que tiene que ver con las mismas letras, con un símbolo. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que la semana pasada habíamos analizado este símbolo? Que era el símbolo de Cristo. Es un símbolo cristiano muy antiguo. Estaba representando la R, ¿no? La R griega y la C griega, o sea, Cristo, ¿no? Las primeras dos letras del nombre de Cristo. Por otro lado, habíamos dicho de que en el Apocalipsis Dios aparece como el Alfa
y el omega, ¿se acuerdan? Principio del fin. Claro, el principio y el fin. O sea que Yahvé es el principio y el fin. Bueno, acá tenemos, si uno ve el asunto así, el Antiguo Testamento y también el Nuevo, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que la A o el alfa sería cuando el Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? O sea, Dios ya estaba. La Biblia comienza con que Dios ya estaba. Y a partir de su estar empieza a crear. Y ahí crea el mundo, ¿no? Bueno, el mundo, sabemos, crea Adán y Eva caen, viene la historia del pueblo de Israel, hasta que a la mitad de la historia, ¿sí?, se corta la historia en el acontecimiento de Cristo, ¿no? Y una vez que se corta la historia en el acontecimiento de Cristo, ahora todo el cosmos va hacia su realización, es decir, hacia el punto omega, como diría Teilhard de Chardin, ¿no?, el punto final. Bueno, todo lo que es una instancia más religiosa occidental está basado siempre en el origen, y en ese origen Dios ya estaba constituido. Atemporal. Sí, pero ya estaba Dios, está el ser, digamos, ¿no? Falta el no ser. El no ser lo van a dar, o el antes de Dios lo van a dar, o sea, que estaba antes de Dios. La nada, bueno, lo que llaman aion, ¿no? Aion o tiempo cósmico, ¿no? Este es el cronos. Cronos, ¿no? El tiempo de creación, redención y final. Y esto es kairos, ¿no? ¿Saben esto, no? El hito. Kairos es el hito, cronos es El dios del tiempo. Claro, el tiempo cronológico, contable, y este es el tiempo incomputable, ¿no? El tiempo oceánico. Donde tenemos Kairos, Cronos y Aion. Bueno, solamente las tradiciones místicas, como las tradiciones del Vedanta Advaita, o también tradiciones como la de la Cábala, pero básicamente los alfabetos antiguos, la Tau siempre es la última letra, sería como la Z en nuestro alfabeto. Ahora, si Dios es una constitución ontológica, lo que está antes de Dios tiene que ser algo más allá de esto. Por lo tanto, algunos ponen la Tau antes y la Tau después. Es decir, como que es la totalidad. Y acá queda claramente la palabra tarot, ¿no? En griego. Las dos Tau, la A, la R y la O. Entonces, algunos piensan que la palabra tarot puede llegar a venir de esta construcción, no solo de la historia de la salvación, sino también de la Cábala, donde el Ein Sof o el infinito, aparece antes y después, porque es la totalidad. Acá ya va a aparecer YH o WH, ya ves. Ahí saldría el rayo de la creación. Claro, algo así. Entonces la cabeza, ¿no?, de Keter estaría acá, ¿no?, como creación. Nunca lo había visto. Entonces, esto podría llegar a ser un posible símbolo del cual se arma o se construye la palabra tarot. O sea, con connotaciones hebreas, griegas, cabalísticas y cristianas. Claramente el tarot es una construcción judeo-cristiana, renacentista, que yo creo que no tiene huellas egipcias, ¿sí?, a no ser hasta el siglo XIX, cuando se intenta poner un poco una carga egipcia o camita o africana, pero en realidad me parece que es claramente occidental. Bueno, esto está más o menos claro. Es una posibilidad, ¿no? Otra posibilidad es como lo arma Papus. Papus es un ocultista del siglo XIX, un francés, que tiene un libro muy interesante llamado El Tarot de los Bohemios. No sé si lo conocen. Ahí también se puede armar o se puede inferir una construcción simbólica del tarot, ahora relacionado más con la masonería, digamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, el tarot tiene 4 palos, ¿sí? Los 4 palos son de las cartas españolas que todos conocemos, ¿no? Copa, basto, espada y oro, ¿sí?
que básicamente cada uno de ellos probablemente corresponda a uno de los 4 elementos. Y no solamente a uno de los 4 elementos, sino también a cada uno de los nombres de Dios. Y, H, W, H. Entonces tenemos los 4 elementos y por otro lado tenemos las 4 letras del tetragramaton o nombre de Dios. Y nuevamente recuperamos el círculo, la cruz y el punto céntrico. ¿No? ¿Cómo se colocan los palos para darle un sentido a esto? Bueno, acá tenemos la copa, el as, vamos a poner el as, ¿sí? Acá tenemos el basto, acá vamos a tener la espada, y acá vamos a tener el oro, ¿no? Los 4 palos. Este simbolismo de los 4 palos se ha relacionado mucho en el ocultismo con relación a los 3 días de la pasión de Cristo, ¿no? Saben que Cristo durante 3 días, desde el jueves a la noche hasta el domingo a la mañana, pasa por una traición, una tortura, una crucifixión, una muerte, un entierro y una resurrección, ¿no? Básicamente es el ciclo del viaje del héroe. El ciclo del viaje del héroe tiene esta construcción o esta estructura, ¿no? Por ejemplo, tenemos los 4 días de la Pascua, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. La pasión va a comenzar el jueves a la tarde, tipo 7 de la tarde, porque los judíos comenzaban el día a esa hora, ¿sí? Entonces acá Jesús va a hacer la Pascua, la última cena, luego esa noche Judas lo traiciona y lo arrestan. Bueno, durante toda esa noche Jesús va a pasar por una serie de juicios, entre los juicios del judaísmo y juicios romanos, hasta que finalmente a las 12 del mediodía lo van a crucificar el día viernes. Va a estar colgado hasta las 15 horas, ¿sí? Y a las 15 horas muere. Como no podían dejar los judíos un cuerpo muerto colgado en un día sábado, un sabbat, es que lo tienen que enterrar rápidamente. O sea, que lo entierran en una cueva antes que termine el jueves, porque el jueves iba a terminar el viernes a las 7 de la tarde. Entonces lo entierran, pasa todo el sábado sepultado, y el domingo a la mañana, cuando las mujeres van a rendirle culto al cuerpo, encuentran la tumba vacía. O sea que durante estos 3 días, Jesús pasa por tortura, muerte, resurrección y liberación o ascensión del Padre. ¿Se entiende esto más o menos, no? Que en realidad el tema de la muerte de Cristo tiene que ver con la caída solar, ¿no? Por ejemplo, si el sol sale por el este y se pone por el occidente, ¿sí? Jesús es de algún modo muerto al mediodía, ¿sí? A las 12 del mediodía, ¿sí? A las 3 de la tarde, acá es crucificado, acá es muerto y acá es enterrado, tipo 19 horas, ¿sí? Y acá pasa por el inframundo, ¿no? Para su resurrección. El mismo sistema que del viaje solar egipcio. ¿Con relación a la oscuridad? Claro. Tiene que ver con bajar al inconsciente o volver a la madre, porque ir a la cueva, ir al obstétrico es un retorno materno. Tiene esa lógica. También se dice el inframundo, ¿no? El inframundo. El Evangelio gnóstico de Nicodemo dice que Jesús acá se encuentra con Satanás, con Adán, con los profetas, tiene una serie de iniciaciones en el inframundo, le pisa la cabeza a Satanás como la serpiente y después resucita y logra su ascensión al Padre, o sea, reconcilia con el Padre o algo así. Es el viaje, o sea, realiza la madre, se reconcilia con el Padre y se libera, ¿no? El sistema psicológico de curación teórico, ¿no? Bueno, este proceso de la pasión, la palabra pasión es lo que se padece, el padecimiento de Cristo,
la Pascua, en el equinoccio de primavera, ¿sí? Pasando de Piscis a Aries, es justamente lo que van a representar los 4 palos de la baraja española. Copa. La copa va a simbolizar la tortura. La tortura. ¿Por qué va a simbolizar la tortura? Porque la copa siempre está relacionada con la sangre. En los antiguos rituales mayas y aztecas, los corazones de las víctimas sacrificadas eran colocadas en copas. De hecho, el mito del Santo Grial habla de que es un objeto que tiene la sangre de vida de Cristo o la sangre de la tortura de Cristo. Jesús mismo en los evangelios, cuando sabía que lo iban a arrestar, le ora a su padre, y Jesús le pide a su padre, por favor, que pase esta copa de mí, le dice, o este vaso de mí. Todo lo que es un recipiente en la simbología bíblica aparece como una plaga o como algo terrible. De hecho, el libro de Apocalipsis, que es un libro muy rico en simbolismos, habla de que hay ángeles con tazones o copas que derraman sobre la tierra distintas plagas, ¿sí? O distintas catástrofes. Entonces, la copa, en este caso, tiene que ver con la tortura que pasó Cristo. Tiene una connotación negativa, digamos. Sí. ¿Por qué? Porque esta mitad va a ser una mitad oscura, ¿sí? Y esta va a ser una mitad realizadora. ¿Cómo termina la tortura de Cristo? Cuando termina en la crucifixión, ¿no? O en el empalamiento. Bueno, el palo es el basto, ¿sí? Jesús muere en el árbol, los héroes mueren en los árboles, o mueren cerca de los árboles. Tamuz, una deidad mesopotámica, fue colgada en un árbol. Osiris también muere y renace en un árbol. Siddhartha Gautama o Buda se ilumina debajo de un árbol. Bueno, Jesús es crucificado, Dionisos es crucificado, es decir, las deidades mueren en los árboles. ¿Por qué mueren en los árboles? Porque los árboles son símbolos de muerte y resurrección. Porque los árboles mueren en el invierno y resucitan en primavera. Los árboles parecieran morir porque queda su esquelética forma en invierno, sin hojas, muertos, como si hibernaran, ¿sí? O bajaran a su inframundo, y luego en primavera aparece el follaje y la vegetación, y sobre ese mismo tronco muerto pareciera resucitar la vida. Entonces los árboles son símbolos de muerte y renacimiento, por eso los héroes mueren en los árboles. Arquetípico. Es un arquetipo el árbol, claro. Entonces el basto es un árbol cortado. Si ustedes analizan el dibujito del colgado, ¿sí? El arcano número 12, van a ver que el arcano está colgado, sí señor, perdón, está colgado sobre 2 ramas y un palo, y esas ramas están aserradas, ¿no? El hecho de que las ramas estén aserradas indica de que son tocones. ¿Saben qué es un tocón? Cuando uno corta un árbol, no lo saca de raíz, sino que lo corta, queda el tocón. ¿Sí? Ese tocón que parece muerto, con el tiempo puede tener follaje. Y de ahí puede salir vida. O sea que del basto, ¿sí? Son árboles trozados, de hecho se ven las ramas o los tocones, ¿sí? Y de esos tocones que simbolizan la muerte, pueden hacer nuevamente la vida o la vegetación. Entonces el basto es un símbolo, en este caso cristiano, de la crucifixión o de la muerte. Esto es la muerte. Tortura, muerte. ¿Sí? Pero claro, el árbol no tiene una muerte definitiva, ¿no? A no ser que lo saquemos de raíz, si no, no tiene muerte definitiva. El árbol siempre va, la vida siempre se va a abrir camino. En el caso del basto, ese árbol va a resucitar con la vegetación. Pero en el caso de la pasión de Cristo, no resucita el mismo Jesús, sino que resucita un cuerpo espiritual de Jesús. Se resucita en el espíritu.
La espada es un símbolo del aire o del espíritu. ¿Sí? Entonces acá estamos simbolizando el espíritu, es decir, la resurrección. Muerte, resurrección. ¿Sí? ¿Y qué pasa después de la resurrección de Cristo? Bueno, asciende a la diestra de su Padre, a la gloria, a la liberación. O sea que el oro simboliza el oro filosofal, simboliza la unión de los opuestos, ¿sí? En este caso simboliza la libertad espiritual. Entonces acá tenemos básicamente los 4 elementos. Este sería el fuego, ¿sí? La espada sería el aire, el basto sería, en este caso, la tierra, ¿sí? Y la copa el agua, ¿no? Tenemos ahora también los 4 elementos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, este proceso es un proceso del viaje del héroe. Es lo que Joseph Campbell llamaba que el héroe, cuando va en su viaje, ¿sí?, hacia el inframundo, tiene que pasar el nivel del yo, o el nivel del ego. El héroe tiene que trascender su yo y bajar a las profundidades maternas, ¿sí?, a la unidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para encontrar el valor. Y cuando encuentre el valor, tiene que nuevamente que subir, ¿sí?, por el lado paterno, retomar su ego y volver nuevamente a la superficie. Pero cuidado, el héroe no vuelve al mismo punto en que partió. Vuelve a otro punto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando partió, el héroe era maestro de este mundo, del mundo disociado. Pero cuando retorna, ahora es maestro de los dos mundos, del mundo disociado y del mundo unitivo. ¿Sí? Sí. Lo estoy armando en la cabeza y... Entonces, desde el psicoanálisis, esto sería la neurosis, un poquito más. y esto sería la psicosis. ¿Sí? Que si no tenemos corazón puro, vamos justamente a perdernos en la patología. Pero el corazón puro haría que la psicosis se convirtiera en iluminación. Y esa iluminación permitiría la emergencia o la salida con el valor, con el conocimiento espiritual. Bueno, los símbolos todos nos hablan exactamente de lo mismo. Ahí encajaría eso que dijiste antes, de que si uno no está preparado, se podría perder en ese mundo, ¿no? Claro. Podría entrar en la locura. Por eso los mitos le dan tanta importancia a los héroes, que tienen que tener el corazón puro, ¿no? Preparación. Como la espada Excalibur, ¿no? No la podía sacar nadie que no tuviera un corazón puro, no importa la fuerza física, importaba su condición. La nobleza, ¿no? Claro, entonces el héroe que puede ir y vencer al dragón es el héroe que puede vencerse a sí mismo. Entonces no pasa por otra clase de preparación, sino una preparación espiritual. Bueno, los símbolos más o menos nos dirigen hacia eso. ¿Queda más o menos claro esto? Sí. Bueno, voy a borrar un poquito acá porque necesito el círculo. Noten ustedes que siempre nos estamos manejando dentro de los símbolos matrices. ¿Sí? Un modo de entender simbólicamente el tarot a través de la masonería es crear justamente un sello mágico o un círculo mágico, un sigilo también, como se le llama, para que pueda encajar esto allí. Hay una teoría del tarot que dice lo siguiente, ¿no? Si pudiéramos colocar, vieron que el tarot tiene 21 cartas más el loco, que es la carta número 0, ¿no? Es decir, 22. Bueno, vamos a colocar el loco en el centro, vamos a dejar los 4 ases, vamos a poner el loco acá, y cada una de estas letras va a representar una letra que tenga que ver con el nombre de Dios, ¿no? Y, H, W, H, ¿no? Y bueno, ya que tenemos la relación. Si tenemos, sacando el loco, 21 cartas, ¿sí?
Esas cartas las podemos dividir en 3 niveles de 7. 7, 7 y 7, ¿verdad? Bueno. Vamos a colocar 7 arcanos aquí, que probablemente van a ser los 7 que ustedes tienen en la primera hilera. Que está simbolizando el mundo celestial, el mundo divino. Vamos a colocar otros 7 arcanos acá abajo, que es la línea media, que está simbolizando la línea terrestre. ¿No es el primer grupo más el terrestre? ¿Cómo? No, el de lo celestial divino, el mago, la papisa, emperatriz. No, esto va a simbolizar el mundo de la supraconciencia, este va a simbolizar el mundo de la conciencia y este va a ser el mundo de la infraconciencia, ¿no? En esta interpretación hay muchas, por eso yo aclaré, ¿sí? Yo les voy a dar una de las tantas interpretaciones, puede haber otras. Y aquí vamos a poner los 7 arcanos del inframundo, ¿no? Bueno, acá ya tenemos los 21 arcanos. Papus va a tener la teoría de que, tal como la palabra tarot tiene una T antes y una T después, es decir, una especie de infinito o una especie de espíritu, ese espíritu va a tener una especie de arcanos invisibles o fuerzas invisibles, que las va a llamar las 7 fuerzas. Estas 7 fuerzas las vamos a poner acá, que van a ser 7 arcanos que no van a estar en lo físico, sino que va a ser lo que mueve la operación. Esto también va a estar basado en los Vedas. Los Vedas van a tener 4 corpus de textos, que 3 de ellos van a ser visibles, y el cuarto, el Atharva, va a ser aquel elemento mágico que maneja el ritual. El Atharva Veda. Algo así. Esto me parece que se hizo así para que pueda encajar con la masonería. ¿Por qué? Porque si ahora contamos la cantidad de elementos que tenemos, si contamos los 21 arcanos más 7 invisibles, tenemos 28. ¿No? 28. 29, 30, 31, 32 y el loco 33. Serían los 33 grados de la masonería. Los 33 grados de la masonería no son los únicos grados que hay, ¿no? El mito dice que en realidad hay 360 grados. 360 grados. Entonces, estos 360 grados serían la totalidad del círculo. ¿Cuáles son? Nadie lo sabe. ¿Sí? Bueno, esta es una forma de colocar el tarot dentro de un sigilo, ¿sí? O de un círculo mágico. Más o menos. Bueno, vamos a analizar ahora cada una de las estampas del tarot marsellés. Elegí el marsellés porque dentro de los tarot populares es uno de los más antiguos, ¿sí? Después el tarot, como ustedes saben, sufrió múltiples reencarnaciones, ¿no? Pero vamos a analizar este. Yo creo que hay una clave acá, ¿no? Hay una clave arcana, que el tarot es una especie de libro. De hecho se le llama el libro de Thoth o el libro de Hermes. Ahora, ¿qué pasaría si yo agarro un libro, le arranco cada una de las hojas y las mezclo? Y lo quiero leer. ¿Qué pasaría con ese libro? No se entender, tendría tantas versiones como no se va a entender. Tendría tantas versiones como posiciones. Una sola. Claro. Entonces el libro debería leerse de la página 1 a la página sea final, ¿no? Bueno, el tarot, me parece, habría que leerlo así. Si yo lo descuartizo, como se descuartizó Siris, ¿sí? Entraría en un campo caótico y entraría en el campo de la predicción. En cambio, si lo leo así,
entraría en el campo del mensaje hermético. Del mensaje hermético que tal vez los dioses o alguien nos quiere dar. Entonces vamos a tratar de ver algo así, como si fuera una historieta, comenzando con el 1, terminando con el 21, ¿sí? Y se van a dar cuenta que esto puede tener un sentido que tenga que ver con el mito de la redención, pero también que tenga que ver con nuestro propio camino psicológico de búsqueda espiritual y realización. Bueno, vamos a empezar. Bueno, el loco es el número 0 y por lo general en el marsellés no tiene número, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 0 en realidad puede ser cualquier otro número. De hecho, en nuestra baraja española, el único que ha sobrevivido es el loco, ¿no? Es el comodín en los juegos de mesa, ¿no es cierto? Y acá se lo representa como una especie de arlequín. En el tarot de White vamos a ver que el loco está próximo a un precipicio y no se da cuenta que se va a caer. Bueno, acá no existe tal precipicio, porque el tarot de White tiene el sentido de que el loco es el que inicia el camino. Y acá el loco no lo va ni iniciar ni terminar. Porque si el loco terminara e iniciara el camino, sería un camino de iluminación circular. ¿Sí? Ahora, que es una forma de leerlo. Ahora, si el loco puede influir invisiblemente para cambiar la naturaleza de cada una de las cartas, puede inferir un camino de la redención. Porque lo estoy poniendo en el centro. Entonces, ¿nos estará indicando un camino de la iluminación o nos estará indicando un camino redentor? Donde tenemos que pasar por la tortura, la muerte, el renacimiento y la liberación. Bueno, hacia ahí vamos a apuntar nosotros, a interpretarlo en este sentido, en el sentido cruciforme como totalidad y no solamente en un sentido iluminativo. ¿Por qué hacemos esto? Porque las dos grandes corrientes de la mitología universal están basadas en esto. Creo que lo hemos hablado, ¿no? La mitología universal tiene el acontecimiento, que es un camino histórico o mitológico, que es el camino de la redención. Y tiene otro que es el camino de la experiencia. La experiencia es el camino de la iluminación. Si yo me ilumino yo, experiencialmente. No afecto al mundo. ¿Sí? El camino del círculo y el camino de la cruz. ¿No? Vamos a querer armar un camino como totalidad. Por lo tanto, si tomamos la base del acontecimiento redentor y dentro de ello colocamos la experiencia de iluminación, el tema toma sentido. Porque si tenemos la tortura, la muerte y la resurrección, y en este proceso ponemos la iluminación, ahora la liberación es completa. Una integración de supuestamente los caminos que hay para evolucionar, algo así. Sí, a ver, sería básicamente ordenar esto de otra manera. Ordenar el camino iluminativo dentro de la redención. ¿Por qué? Porque ahí tiene una correspondencia. El mundo está lleno de iluminados, si no leemos la historia de las religiones, pero también está lleno de guerras y está lleno de problemas y dolores para la humanidad. Entonces los iluminados no han tenido mucho éxito. ¿Qué está fallando? Está fallando que la experiencia sola no funciona y el acontecimiento solo no funciona. Lo que hay que hacer es unir la disociación para superar esto.
Los arquetipos deben ser superados, ¿sí? Es lo que Jung no llegó a exponer, me parece. Entonces, si yo pongo el loco antes y después, estoy creando un camino experiencial, un camino de retorno. Ahora, si yo lo pongo donde me es conveniente cada uno de los arcanos, puedo llegar a cambiar su naturaleza. Y vamos a convertir este libro de Thoth en un camino de la redención. ¿Se entiende esto? ¿Por qué lo convertimos así? Bueno, porque si bien esta construcción es occidental, sin duda está muy influida por el judeocristianismo, sin ninguna duda, ¿sí? Entonces, al estar influido por el judeocristianismo, evidentemente debe tener una base redentora, como la tiene la alquimia, ¿sí? Bueno, el loco acá aparece como una especie de arlequín, como un hombre que en realidad tiene un animal, que es su instinto, ¿no? Que le va indicando que se hace un camino, pero él no lo ve porque mira para arriba. Pero también lo podemos poner como la Tao, es decir, el antes o la totalidad, ¿sí? El no ser. O una especie de estadio arriba, ¿sí? Que formarían los otros 7 arcanos. Ahora, cuando Dios crea, ¿sí? Cuando se empieza la cosmogonía, comienza el proceso divino. El proceso divino o de la supraconsciencia lo vamos a encontrar en los 7 arcanos de arriba. Serían estos, 7 arcanos de arriba. Los del medio va a ser la encarnación, ¿sí? Y lo de abajo va a ser el proceso psicológico. De tal manera que esto no solamente va a ser leído en un sentido cronológico, sino también en un sentido diacrónico. Va a tener una relación los que están arriba con los que están abajo. El mago. El mago es el primer elemento de la creación, en la cual es una persona que está sobre una mesa o delante de una mesa para empezar a trabajar, ¿sí? De hecho tiene una varita, que representa el basto, tiene una copa que representa la copa, tiene un cuchillo que representa la espada, y tiene una moneda en la mano que representa el oro. Su ropa está de 2 colores, símbolo de la dualidad o del yin y el yang. Ya acá salimos de la unidad para entrar en una dualidad incipiente. Su rostro mira hacia fuera del mazo, es decir, mira hacia un estadio instintivo o inconsciente. Y el hecho que tenga una mesa indica de que estamos hablando de algo más concreto que el loco, ¿no? La parte de arriba. El sombrero del mago también puede ser un símbolo del infinito, ¿no? Símbolos que se va a repetir también en la fuerza, una carga terrestre. El mago es una parte de la dualidad, porque cuando Dios crea, divide las cosas entre luz y oscuridad, ¿sí? Día, noche, agua, tierra, ¿sí? Vegetales, animales, bien y mal, se dividen las cosas. La dualidad del mago va a estar representada por la sacerdotisa o la papisa, ¿no? La papisa Juana, el gran mito de la papisa Juana. ¿Existió? Hay un mito que dice que sí, ¿no? Que dicen que la descubrieron porque tuvo un hijo delante de... Como todo no misa. Sí, la papisa Juana, pero bueno. Momento, ¿no? Como Tecla. Tecla era una cristiana de los primeros siglos que se disfrazaba de hombre para poder llevar la palabra, porque las mujeres no podían ir a predicar. Bueno, la sacerdotisa. La sacerdotisa parece ser que es una virgen, porque más o menos en el medioevo las vírgenes siempre tenían una especie de cofia o tiara. Y está representando esa tiara los 3 niveles del cosmos. Por ahí no se ve mucho porque está chiquitita, pero la tiara tiene básicamente los 3 niveles, ¿sí? O algo así, ¿no? Está representando también la supraconsciencia,
la conciencia y la infraconciencia. En el tarot de Guay aparece la sacerdotisa delante de dos columnas, que son las columnas del templo de Salomón, símbolo vaginal, símbolo femenino. Cada una de esas columnas se llama Jaquín y Boaz, que son dos palabras hebreas que significan que Dios establezca con fuerza, ¿no? O aquí está la presencia de Dios o algo así. Lo masculino y lo femenino recién se va a concretar en las dos cartas que siguen, en la número 3 y la número 4, es decir, en la emperatriz y el emperador. Acá podríamos hablar ya de una figura materna y paterna claramente definida, porque la emperatriz está embarazada. En el tarot de Guay se ve mejor el vientre de la embarazada. Tiene un cetro que es el símbolo de Venus dado vuelta, un símbolo cristiano, y tiene como escudo heráldico el aire, ¿sí? O una especie de águila. Algunos han interpretado que está sentada, pero otros muestran que tiene alas de ángel. Esas alas de ángel probablemente también estén simbolizando de que es una figura arquetípica divina, que no está concretada todavía en la tierra, pero es algo más grosero que la sutilidad de la sacerdotisa. La corona quizás estaría indicando que está ahora reinando en este proceso de cosmogénesis. El emperador es de la misma familia, porque se están mirando los dos. Ahora sí, la emperatriz y el emperador se miran. Estamos uniendo los opuestos, ¿sí? El emperador, al igual que la emperatriz, tiene un cetro de Venus también dado vuelta, tiene el mismo escudo, y tiene los pies en 4. De hecho, es el cuarto arcano. Los pies en 4. Que si uno lo da vuelta, probablemente se convierta en el colgado, porque el colgado también tiene los pies en 4. Dentro del mundo celeste también va a aparecer de la dualidad la tríada. Es decir, de la sacerdotisa y del mago como una unidad diferenciada, pero no tanto, va a aparecer la sacerdotisa, va a aparecer la emperatriz y el emperador, la dualidad. Y luego el triángulo va a aparecer en el arcano 5 o el papa. ¿Por qué el triángulo? Porque acá aparecen 3 personajes. El papa y 2 monjes, parece ser que están de atrás, porque se les ve la cabeza calva. Esos redondelitos es la cabeza calva. Le están rindiendo culto al papa. El papa tiene un cetro que tiene 3 niveles, también simbolizando lo mismo que la sacerdotisa, que es el que conoce lo que está en el cielo, lo que pasa en la tierra y lo que pasa en el infierno. El papa sería el psicópata, que es aquel que domina los 3 mundos, el que divide las cosas y tiene conocimiento y dominio de esta magia. ¿Eso por la cruz que tiene? Claro. ¿Cómo se llama la cruz? ¿No tiene un nombre? No, tiene una cruz que tal vez es una tríada, ¿no? Una especie de tridente, pero cruciforme. Hay unos católicos ortodoxos que usan unas cosas de ese estilo. Sí. Sally Nichols, que es una autora sobre el tarot, que lo ve desde el punto de vista psicológico, desarrolla la idea de que las manos del Papa, que tiene algo así, ¿no? En sombras chinescas pareciera ser que representa la cabra o el diablo. O sea que el diablo es parte del Papa.
El Papa es un arquetipo que está arriba, pero su lado oculto en realidad está abajo, es decir, en el arcano número 15, en el inframundo. O sea que el Papa y el Diablo podrían ser el mismo arquetipo, solo que uno está en el cielo y otro está caído. Bueno, estos arcanos nos van a mostrar esta construcción, la construcción triangular. Ahora viene la verdadera interpretación psicológica. Con el otro triángulo, es decir, el triángulo del enamorado. El triángulo del enamorado. ¿Qué tenemos aquí? Cupido. Tenemos un Cupido, que representa el eros, ¿no? O el amor de pareja. Pero también tenemos a un joven bello, rubio, viril, el héroe, el Apolo, ¿sí? La suegra y su amante. Que está entre dos mujeres. La que no tiene nada en la cabeza parece que es joven, y la otra es mayor. La mayor bien podría ser la madre, y la joven es la que él pretende para casar, es su proyección. ¿Sí? Su rostro mira a la madre, pero su cuerpo y sus manos se orientan hacia la joven. No pudo dividir su ánima de una mujer real, sino que la mujer real es una proyección de su ánima y por lo tanto no la puede ver tal cual es. Sin embargo, el angelito aquí va a ser una mala pasada y su flecha está orientada hacia los jóvenes y no hacia el amor hacia la madre. Es decir, es una superación del Edipo. Más que superación, un desplazamiento. El Edipo no se supera, se desplaza. ¿Por qué? Porque al hombre renunciar al amor materno e irse hacia un amor exogámico, hay un desplazamiento edípico. Entonces, acá el héroe está en un grave problema. O se queda con la mamá o se queda con la joven. ¿Sí? Si se queda con la joven, pierde el amor de la madre. Y si se queda con la madre, pierde el amor de la joven. Entonces, este es un dilema del enamorado. Es un dilema triangular. Todo lo que es triangular tiene una falta. Le falta la otra parte. Le falta un elemento. Los elementos son 4. ¿Recuerdan que vimos en la clase pasada que la alquimia, como ciencia materna, tenía 4 elementos o 4 procesos? ¿Sí? Y la cábala tenía 3 niveles. El patriarcado, digamos. ¿Qué va a hacer el héroe? ¿Cómo va a resolver este dilema? Bueno, lo va a resolver en el arcano 7. ¿Qué pasa en el arcano 7? ¿Cómo está el héroe? Empieza el viaje. Inicia el viaje. ¿Con quién se quedó? Ninguno. Con ningún lado. Resolución perfecta. Ese es el cuarto. Trascendió el amor. Trascendió el amor. Y se ama a sí mismo. Así que acá podría decir que termina el proceso celestial. Aunque no es así. Porque el carro indica que este proceso va a tener que ser llevado al mundo del acontecimiento. Es decir, al mundo histórico. Al mundo de su propia historia. El carro indica que él va a bajar, como si fuera la Merkabah, va a bajar a la tierra. Este carro, si bien él está solo, tiene la dualidad, tiene 2 caballos. La dualidad está simbolizando que se va a materializar en el mundo físico. El carro tiene también 4 elementos porque tiene 4 palos y un techo. El techo probablemente esté simbolizando que quiere separarse de los dioses. Está cortando el camino a Cupido o al ángel para que nadie influya sobre su decisión. El héroe viajará a la tierra y se materializará en ella. Y ahora va a tener que lidiar con las leyes duales de lo terrestre.
Es por eso que aparece su primer arcano en la Tierra como la justicia. La justicia es el símbolo de lo jurídico, del padre, de lo dual, de las leyes que va a tener que enfrentar en el ámbito físico y en el ámbito social. Por eso aparece claramente la cruz, porque la balanza es un símbolo de la cruz, como la espada es un símbolo fálico, es un símbolo claramente patriarcal. Dios, cuando echa a Adán y Eva del paraíso, los transporta a un mundo de la dualidad donde existe el bien y el mal, la vida y la muerte, ¿sí? Y también pone una espada, un ángel con una espada, para que nunca más puedan regresar a la madre, nunca más puedan regresar al mundo celestial. El mundo celestial está como perdido. Es por eso que ahora el héroe también se pierde en esta caída y ve la necesidad de un camino interior. Por eso el ermitaño es un personaje que se va a buscar a sí mismo. De hecho, su lámpara está debajo del manto. Es decir, quiere ver más su interior que la afuera. Por eso tiene ese palo o tiene ese bastón para ir a tientas en el mundo, pero para ver su mundo interno. En el mundo no solamente va a necesitar respuestas existenciales, como las necesitamos todos, sino que también se va a ver sometido a los enigmas de la existencia. El arcano número 10 presenta a la esfinge de Edipo. Esta esfinge es la que plantea el enigma del hombre. La rueda de la fortuna. Claro. ¿Recuerdan lo que la esfinge le pregunta a Edipo? Edipo se encuentra con una especie de animal, así como está acá, y este animal extraño le hace una pregunta si él quiere pasar, ¿no? Y le dice la esfinge: ¿cuál es el animal que cuando nace camina en 4 patas, cuando crece camina en 2 y cuando envejece camina en 3? Y Edipo, claro, responde: el hombre. Está simbolizando justamente el 10 romano, ¿sí? Y también puede de esta manera simbolizar el Krishmon, ¿no? El nombre de Cristo. Tiene acá arriba la esfinge y acá va a tener a 2 personajes horripilantes, una especie de monos o de monstruos, ¿sí? Que uno va a arrojar la rueda hacia abajo y otro la va a llevar hacia arriba. O sea que la rueda va a ir y venir, ir y venir. Así como los avatares de la existencia, ¿no? Nuestra existencia va y viene. Mientras el héroe se mantenga en la extroversión, se mantenga aquí, siempre los cambios van a ser críticos y violentos. Pero si empieza a ir hacia su propio centro, puede ir superando los cambios, ¿no? Por eso es importante aquí la introversión o el viaje interior. A la mitad de la vida, el héroe se va a tener que enfrentar con la crisis del cambio o con su propia crucifixión. Jung decía que a la mitad de la vida todas las personas se enfrentan con esta crisis que marcan su camino a Occidente, su propio camino a la muerte, ¿no? Esta crisis va a estar marcada por la fuerza. Por la fuerza, por el colgado y por la muerte. Van a ser, y también por la templanza. Hay 4 arcanos que van a marcar esta crisis a la mediana edad. Parece ser que la sacerdotisa, la que estaba arriba, ahora se ha materializado en una mujer física. Y el héroe instintivamente es de oro. Es como el nigredo. El nigredo, que es una piedra que adentro tiene el oro, pero que no lo sabe. El héroe, en este caso, al venir de los cielos, está preparado para vivir la pasión. Sin embargo, no lo sabe. Por eso necesita la ayuda de la fuerza, de su propia fuerza instintiva, para que ella calme sus instintos, lo saque de su propio inframundo y lo convierta en hombre. Muchos mitos dicen que la sexualidad sagrada, como en el caso de Enkidu y Gilgamesh. Enkidu es un ser que los dioses los crean una especie de animal,
y por tener relaciones con una sacerdotisa se convierte en hombre, ¿sí? Parece ser que esta unión va a hacer que sus instintos puedan ser superados. Y el oro filosofal empieza a pasar a los brazos de la fuerza, como que es una especie de intercambio, ¿sí? O de complemento. Va a ser la guía que va a guiar al héroe en su viaje. En el arcano 12, bueno, parece que al héroe lo ha dejado la fuerza, ¿no? Quedó solo, quedó colgado, ¿sí? Quedó entre estos dos árboles muertos, con el germen de la resurrección. Pero es interesante que su cabeza está debajo de la tierra, o está teniendo un viaje interior caótico hacia sí mismo. Como dice Jung, se está pudriendo en su huevo filosofal. Sería el análogo a la crucifixión. Ahora, ¿qué le pasa luego que es colgado? Luego que es colgado es descuartizado como Sirius por la muerte. La muerte está cegando sus restos desmembrados en la tierra. Ven que abajo está el héroe, que en realidad es el carro, pero desmembrado. Y el esqueleto probablemente también simboliza el héroe que lo perdió todo. Una cosa es perder la ropa y otra cosa es perder los órganos y la piel, ¿no? Es quedarse muerto. La crisis del héroe es una crisis crucificante. Se pierde absolutamente todo. Es una muerte psicológica. Pero esta muerte está regida por la templanza. La templanza es como un ángel que está trabajando sobre el héroe y está de esta manera haciendo una operación alquímica. Esta escena, desde la fuerza hasta la templanza, va a ser justamente lo que va a pasar en su terreno psíquico y que va a estar marcado abajo desde el arcano 15 al 21. Lo que pasa en el foro de abajo es su viaje al inframundo. El viaje al inframundo va a estar flanqueado por el diablo. Este diablo es muy peligroso, porque en realidad no es malo, sino que parece que perdió la razón, ¿no? Yo pongo el loco sobre el diablo, lo convierto en algo muy peligroso. Ahora, si pongo el loco sobre el ermitaño lo hago un poco más simpático, ¿no? Pero depende un poco de eso. Vendría a ser como el cancerbero o aquel que tiene al héroe en la pasión. El diablo tiene a dos seres horripilantes atados, que parece ser que los tiene atados a la pasión del inconsciente, a lo que padecen. En el arcano 16 se muestra la caída de la torre. Y la caída de la torre, como la torre de Babel, es una caída divina. La crisis del héroe no es una crisis por un problema personal o por un problema de las circunstancias de la vida. Es una crisis porque se la mandan los dioses. Los dioses tienen que mandar la crucifixión. Si no, la crucifixión no es efectiva. Ahora el héroe va a pasar por 3 iniciaciones. Estas 3 iniciaciones se van a entender como los 3 días de la pasión de Cristo, que va a ser la estrella, la luna y el sol. El difunto en el antiguo Egipto también tenía que iniciarse en el mandala de entrada, porque los egipcios le ponían a las momias una especie de mandala en la cabeza o círculo en la cabeza, llamada la pupila de Osiris, para que ese círculo en la cabeza, ese papiro, resguarde el viaje por el inframundo que iba a ser el difunto. Va a tener que ir hacia el vientre de su madre o hacia la luna, y luego va a tener que renacer como un niño, volver a nacer nuevamente a la dualidad. La estrella simboliza el mandala, simboliza el círculo protector que protege la operación psíquica. La luna, acá no hay ningún humano, sino que está simbolizando ningún dios. Son 2 perros o 2 lobos que le ladran a una luna con sangre.
Acá hay un nuevo nacimiento. Este es el parto del héroe. Además hay una especie de animal, una especie de escorpión amenazándolo debajo de su psique. En el sol hay una resurrección. Renace nuevamente su yo, su dualidad. Ve la luz del día. El hecho de que haya una especie de muro implica que ahora sí está sobre la tierra. Y el arcano 20 es complementario, es la resurrección del juicio final, del último día. Y en el arcano 21 tenemos que ahora nace como un hermafrodita. Los laureles aparentan ser una vagina donde sale el héroe integrado, el revís de la alquimia, y tiene ahora los 4 tetramorfos, el hombre, el águila, el toro y el león como cualidades divinas que lo integran. Ahora está integrado. Sería una especie de Cristo. Recuerden que el símbolo de Cristo es este, ¿no? Los tetramorfos y el centro donde Él nace. Esto sería su especie de encarnación o su inmaculada concepción, su segundo nacimiento. Y de esa manera se realiza. Bueno, esta es una posible explicación desde el punto de vista de la crisis de la mediana edad o de la experiencia mística. Una experiencia iniciática que no es dada por ninguna secta, ningún grupo, ninguna sociedad secreta, sino que es dada por la gracia divina. Y esta iniciación, si es dada por la gracia divina, no puede salir mal. Lo único que puede hacer es realizar. Por eso Carl Jung había interpretado en sus estudios sobre alquimia y psicología que la Trinidad, la parte patriarcal, el problema que tiene es padre e hijo, 2 varones. Si queremos integrarlo con la madre, no podemos integrarlo con la madre e hija, porque seguiríamos en la dualidad. Tendríamos que integrarlo con la madre, hija, hijo, con el revís o el hermafrodita. De esta manera recuperamos la totalidad. El que nace tiene que tener los 2 elementos masculinos y femeninos unidos. Ánima, animus. Tiene que tener unida su sombra con su yo y su persona con su imagen anímica. Porque de esa manera consigue ser él mismo. El proceso de individuación. El proceso de individuación para llegar a la integración, ¿no? Que es la piedra filosofal. De esta manera la alquimia, el cristianismo y el tarot y la cábala probablemente no estén hablando todos de lo mismo. Cada uno de diferentes lados, cada uno con su propio texto. Pero si uno no disocia el tarot, si no lo descuartiza, puede encontrar en este libro, siguiendo una secuencia, un mensaje no para un individuo, sino un mensaje para la raza humana. De esta manera puede ser útil el Sergio, ¿cómo vincularías entonces verticalmente? Bueno, hay algunos vínculos verticales, ¿no? Por ejemplo, el carro, la templanza y esto conforman arquetipos divinos, por ejemplo, o arquetipos de iluminación. La muerte, la resurrección, la muerte que viene después de entrar en la madre en el Edipo. O sea, hay muchas interpretaciones que se pueden hacer desde lo diacrónico, ¿no? ¿Y los arcanos menores? Los arcanos menores no entran. ¿Pero son agregados después? No, se hicieron todos juntos, ¿sí? Pero entrarían básicamente los arcanos menores en sus haces. ¿Por qué? Porque una tirada de tarot cabalística, por ejemplo, ¿qué hace? Una tirada de tarot cabalística se hace sobre un cuadro de protección. O sea, lo que hay que poner es un as, ¿sí? Otro as, 4 ases, y acá en el centro se hace la operación o el oráculo, ¿no? Protegido por el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque las fuerzas que se le van a preguntar son oscuras, nunca son fuerzas claras.
porque son fuerzas inconscientes. Todo lo adivinatorio de fuerza oscura. Claro, claro, porque se pregunta al inconsciente. Y también es fuerza oscura porque es una proyección de ambos. Es una proyección del que tira como del que consulta. Entonces, al ser una proyección, sobrevivan todas las proyecciones de la persona. Son estructuras de la mente, cuidado con esto. Porque el tarotista, al leer otras estructuras de otras mentes, puede también afectar la plástica de la de él. ¿No? Bueno, como el psicólogo tiene que ir a otro psicólogo para que lo ubique, porque hablar con tantas personas, con tantas problemáticas, lo pueden desubicar. ¿No? Ese es el problema. Bueno, ¿alguna pregunta? Hasta aquí, bueno, es una manera de leer el tarot, ¿sí? Hay otras. Bueno, hemos recorrido varios procesos, varias épocas, varios símbolos.